Ok, para mate 24 vamos a trabajar hoy el teorema de Stokes. Bien, el teorema de Stokes lo que hace es convertir una integral de línea en una integral de superficie. ¿Sí? Es decir, lo que hace el teorema de Stokes lo que dice es lo siguiente. Fíjense. Stokes. Teorema de Stokes dice que la integral de línea sobre una superficie cerrada C de f de R. R es la trayectoria dentro de la superficie C. Es la integral de superficie del rotacional de F por un vector normal unitario de R. Ahora bien, ese rotacional de F debe estar evaluado en R. Sería en este caso. Ahora bien, lo que tenemos es lo siguiente. Necesitamos que el vector n sea un vector normal. Entonces ese vector n regularmente se va a representar por la parametrización de la superficie y ese vector entonces se divide entre la norma. Bien. En otras palabras, digamos que sea g la función que representa la superficie sobre la cual está, que rodea pues la C. Entonces algo así sería como que n, el vector n sería igual a la derivada de g con respecto a x si estamos en las coordenadas cartesianas, producto vectorial derivada de g. Entonces esta n, si usted le saca la norma a esa n, sería la norma de esto que está acá, ¿okay? O sea, la norma de esta producto vectorial. Y eso, y de ahí obtiene el vector normal n que va acá. O eso sería n entre la norma de n para que sea un vector, unitario. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando sacamos vamos a convertir el dr en un diferencial de área. Entonces la integral esta que está aquí se va a convertir en la región A del rotacional de F evaluado en G, ojo, evaluado en G, vamos a llamarle coordenadas V para ponerle coordenadas A, entonces sería por esta derivada, por este producto, en este caso sería de U de B, por la norma del vector este, pero al dividirlo entre la norma se va y me queda, perdón, esto por su norma multiplicado por la norma dividido entre las normas. La norma se simplifica y me queda simplemente así. ¿Ves? Es decir, que la integral de superficie cerrada, sobre una superficie cerrada de este campo vectorial, se convierte en esta integral de superficie de esto que está acá, de rotación, utilizando el rotacional de F. Bien, la parte, lo que nos interesa como estudiantes regularmente es la parte operativa de eso. Es decir, cómo se opera esto que está aquí.
Entonces hay que ver quién es rotacional y qué es esta parametrización de la superficie que vamos a la cual le vamos a buscar el vector normal unitario. Bien, en otras palabras, vamos a calcular sería la circulación del campo vectorial F a lo largo de C. Vamos a calcular así. Vamos a calcular, o sea F, el campo vectorial Y X cuadrado Y. Sí, no, aquí sería Fxy igual al campo a Y, X cuadrado Y, ¿no? De R2 en R3. Y lo vamos a calcular la circulación de ese campo a lo largo de la curva definida por circulación a lo largo de C, donde C es, fíjense bien, el rectángulo cuyos vértices son, C sería un rectángulo cuyos vértices son P1, P2, P3, P4. Y nos dan aquí, sería 004, 4004. Este sería 404. Este sería 422. Y el punto P4 sería 022. 022. Ok. Entonces eso lo vamos a circular en el sentido positivo, ¿no? Ok. Bien. Entonces lo que se hace es lo siguiente, fíjense. Entonces tenemos un campo vectorial y una superficie que va a ser, vamos a ver el flujo a través de esa superficie, se llama circulación a lo largo de esa curva. Es decir, ¿qué es este campo? Fíjense, esto sería así, ¿no? Suponen que este es X, Y, Z, Y. Vamos a poner por aquí 4, 4, 4, ¿no? La mitad sería 2. Entonces el punto P1 sería 004 aquí. Aquí está P1. El punto P2 es 404. 404. Entonces viene para acá. Por aquí estaría P2. El punto P3 es 422. 422. La mitad y la mitad. 2 sería por aquí y 4 está para acá. Entonces lo que hacemos es que circulamos aquí hasta aquí y levantamos. Aquí está. Bien, este es P3. Y P4 es 0 para X, 2, aquí está P3, P4. Entonces se nos forma esta figura que está acá, ¿no? Bien, y la vamos a recorrer en este sentido. Bien, esa figura evidentemente tiene un vector normal que lo vamos a sacar así. Este es el vector normal que nos interesa. Bien, y queremos que sea unitario. Bien, entonces, primero, vamos a ir formando las cosas. Primero, el rotacional de F. El rotacional de F se calcula como nabla cruz F, ¿no? Y nabla cruz F es una especie de determinante. Un determinante, pero sigue la estructura, la forma. Donde estas segundas filas son simplemente el vector nabla
que no es un vector, sino un operador. Vamos a llamarlo operador nabla. Y en la tercera columna van las coordenadas de f, que en este caso sería y, x cuadrado y, ¿no? Sacamos eso que está allí y nos quedaría, vamos a ver, nos queda así sería y la derivada de y respecto a y, derivada de y de esta función respecto a y, derivada de y respecto a y es 1 en la coordenada y, pero esta no es la única, la coordenada y también lleva esta, pero la derivada con respecto a z de x cuadrado es 0, o sea que queda 1 en la primera coordenada y. Vamos a ponerle y. La j, primero sacamos la que es así, sería la derivada de z respecto, perdón, la derivada respecto a z de i por j, eso es 0, y luego vamos menos la derivada de i respecto, fíjense así, la derivada de x respecto a x de i, 0, entonces la j desaparece, 0j, y para acá, primero esta, la derivada de x, la derivada respecto a x de x cuadrado, sería 2x por k, 2x, ¿no? Y luego esta que sería la derivada de esta y respecto a y, derivada de y respecto a y, aquí, da 1 por k, esa es menos 1 porque es la que va hacia acá. Ahí está. ¿Bien? Es decir, que el rotacional de f es igual a, se lo vamos a anotarlo por aquí, el rotacional de f nos da el vector 1, 0, 2x menos 1. Bien. Entonces vamos a buscar el vector n. El vector n tiene que ser un vector perpendicular al plano que forma o al cual pertenece ese rectángulo. ¿Cómo se busca un vector perpendicular? Un vector perpendicular, recuerda este paso, lo voy a borrar, pero el espacio de la pizarra, ¿no? Un vector perpendicular, simplemente necesito de repente tomar este vector y este vector que van a formar este plano, es decir, el vector P1, P2 y el vector P2, P3, por ejemplo. Recuerden que esos vectores se forman restando las coordenadas. Aquí sería 4 menos 0, 4, 0 menos 0, 0 aquí. 4 menos 4, 0. Y este P2, P3, P3, P2 sería 0, 2 menos 0, 2 y menos 2 por acá. Esos son estos dos vectores, este vector y este vector. Entonces, si yo quiero el vector perpendicular a ellos, sería el vector, el producto vectorial. O sea, que hago el producto vectorial de esos dos vectores. Es decir, sería, vamos a ver, P1, P2, vectorial P2, P3. Vamos a ver qué da eso. Eso sería IJK. Y aquí sería 4, 0, 0, 0, 2 menos 2. Y eso me va a dar para I, aquí 0 y 0, o sea, 0 y, ¿no? Fíjense, este por este da 0. Y luego esta I viene este por este. 2 por 0, 0 y 0 menos 0, 0. Vamos con J. Así en este sentido sería 0, pero en este sentido es menos 8. Menos 8J. 4 por menos 2 es menos 8. Bien, y K en este sentido sería 8. En este sentido, 4 por 2, 8K, y este sería 0. Entonces me queda 8K. O sea que esto sería el vector 0 menos 8, 8. Si no estoy mal, ¿no? Bien. Ahora ese vector es perpendicular al plano que forma ese rectángulo. Aunque estoy viendo un momentico. Vamos a revisar vamos a ver. Y pues este 0 es 0.
0 es 0. Vamos con J. El que es así, 0. Y el que es así me da menos 8. Pero el que es así lleva signo menos, entonces aquí da más. Un pequeño detalle de signo, que es más 8. Luego J. Este es positivo, este es negativo, entonces 8, 8. Aquí está. 8, 8. Bueno, aquí podemos sacar 8 factor común y me queda 0, 1, 1. Y este vector es el vector n, ¿no? 0 para x, 1, 1. 1, 1, entonces tiene este sentido. O sea que está bastante bien. Ese vector 0, 1, 1 es perpendicular a esto que está acá. Entonces lo que tenemos que definir este plano con ayuda de ese vector. ¿Cómo se define ese plano con ayuda de ese vector? Cualquier punto de ese plano, cualquier vector de ese plano, multiplicado por n tiene que dar escalarmente por n, da 0. Bien. Ahora, ¿cómo se define un vector de ese plano? Vamos a ver. O sea, si te agarra un punto cualquiera de ese plano, vamos a suponer que XYZ es un punto P del plano, ¿no? Entonces se agarra el punto P, P1 o P1P, por ejemplo, puede agarrar cualquiera, P1P, puede ser. Y P1 es el vector 0, 0, 4, ¿no? Entonces usted agarra el vector desde P1 hasta X, sería P1P, sería el vector, vamos a poner PP1 para que sea más P1P. Es decir, X menos 0 es X, coma, Y menos 0 es y Z menos 4. Ese sería el vector P1P. Bien. Sí. Si usted lo multiplica por escalarmente por 0, 1, 1, se agarra P1P y lo multiplicación escalar por el vector 0, 1, 1, que es perpendicular, es decir, sería XY Z menos 4 por 0, 1, 1. Eso debe dar 0, es decir, eso sería X por 0, 0, Y, Z menos 4. Esto debe ser igual a 0. Entonces, Y más Z menos 4 sería el plano, ¿no? Y más Z menos 4 sería el plano que representa este plano que está aquí. Bien. Ok. Y más Z menos 4. Fíjense que todos esos puntos pertenecen, por ejemplo, Y más Z menos 4. 0 más 4 menos 4, 0. 0 más 4, 2 más 2 y 2 más 2 menos 4 es 0. Estos 4 puntos están en el plano. Está perfecto. Bien, una vez que tengo ese plano, significa que esto significa que S es la superficie parametrizada en XY, sería X, Y Z, pero Z despejado de aquí es 4 menos Y, ¿no? Sí, porque 4 pasa a su D, 4 menos Y. Ese sería S, ¿ok? Una vez que consigo ese S, les recuerdo que entonces voy a borrar por aquí, ya no necesito esto que está acá, ni esto ni esto, sino que en mi integral que había definido, teníamos que sacar entonces la derivada de S con respecto a X cruz derivada de S con respecto de Y, en este caso. Entonces, la derivada de S con respecto de X sería 1, 0, 0, cruz derivada con respecto a Y sería 0,
1 menos 1. ¿Sí? 1, 0, 0, 0, 1 menos 1. Entonces, este es un producto vectorial. Vectorial sería IJK 1, 0, 0, 0, 1 menos 1. Eso me va a dar para I 0 y así 0. 0 y. Vamos con J. 0, aquí me da menos 1, me da más J. Y K, así me da 0 y así me da más K. Es decir, que me da el vector 0, 1, 1. Eso sería el producto escalar vectorial de S por K. A ver si no me equivoqué de nuevo en los signos. Revisemos otra vez. Vamos a ver. Vamos a ver. Ok, para I es 0. Para J este es 0 y este da menos 1. Me queda más J. Para acá, este me da 1. Este me da 0. Este me queda más K. Así está bien. Sí, porque J, este me da 0. Este me da menos 1, me da más 1. Están equivocados. Bueno. Luego, ya tengo entonces este producto, ¿no? Ahora, si te agarra el rotacional, lo evalúa en el punto 0, 1, 1, que sería evaluarlo en, no, perdón, lo evalúa en S, que sería evaluado en XY, 4 menos Y, ¿qué nos da? Nos da 1, 0 y 2x menos 1. O sea, 2 por la primera de aquí, me queda el mismo 2x menos 1, ¿cierto? Porque la primera, la x es x, me queda 2x menos 1. Ahí tengo el rotacional, evaluado en S. Bien, vamos ahora con los ¿cómo se dice? Los vértices de los límites de integración. ¿Ok? Porque entonces ya tendría que, lo que está en la integral dice, nabla cruz F, evaluado en S, claro. Producto escalar. Tengo que multiplicar ahora por el producto escalar por este vector que sería 0, 1, 1. ¿Qué me da eso? Me da 1, 0, 2x menos 1 multiplicado por 0, 1, 1. No, por 0, 0, 0 por 1, 1, 2x menos 1 me queda 2x menos 1. Ok. Entonces, para buscar los límites de integración, hay que ver la proyección aquí. Proyección de S, que sería esta. La proyección aquí abajo me dice que X va de 0 a 4. Es un rectángulo, o sea que Y va de 0 a 2. Entonces me quedaría la integral X de 0 a 4, Y de 0 a 2, de este producto que es 2X menos 1, de Y de X. ¿Ves? Entonces toda la integral se redujo a simplemente esto que está aquí. Entonces lo que hago es que lo borro ahora aquí y resuelvo esa integral rápidamente. Me queda la integral de 0 a 4, de 0 a 2, de 2x menos 1, de y de x. Eso sería la integral de 0 a 4. Aquí sería 2x menos 1 multiplicado por y evaluado entre 0 y 2 de x. Eso sería, para hacer 0 para 2 me queda 4x menos 2 de x. Y eso es x, 2x cuadrado menos 2x evaluado entre 0 y 4. Para 0 da 0. Y para 4 me queda 4 al cuadrado de 16 por 2, 32. 32 menos 8 es 24. Y ese es el resultado de la circulación de F a través de
S en el sentido positivo. Bien. Hagamos otro ejemplo. Sí, para usar, vamos a buscar otro ejemplo. Por ejemplo, aquí tengo un ejercicio. Vamos a calcular la integral. Aquí dice calcular la integral cerrada sobre C de f de R, integral de línea, donde f es el campo vectorial f de XYZ, es el campo vectorial XZ, coma, XY, coma, 3XZ menos Z cuadrado, ¿no? Okay. Y C es la frontera de la porción del plano. C es la frontera de la porción del plano. Tenemos 2X más Y más Z igual 2 en el primer octante. Recorrida en sentido positivo visto desde Z. Claro, en el primer octante. Es decir, X, Y, Z, los tres positivos. Bien. Bien. En este caso vamos a calcular entonces, lo primero que vamos a calcular es el rotacional de F. Bien. El rotacional de F sería nabla F, nabla cruz F, perdón. Sería así, IJK, las derivadas respecto a X, respecto a Y, o sea, el operador nabla, respecto a Z, y las coordenadas aquí son XZ, XY y 3XZ menos Z cuadrado. Vamos a ver qué nos da eso. Vamos así para Y. La derivada con respecto a Y de esto, derivada con respecto a Y de esto es 0. ¿Sí? O sea que así Y vale 0. Y luego así menos la derivada de esto con respecto a Y vale 0 también, me queda 0Y. Bien, más. Vamos con la J. La derivada respecto a Z de XZ es X. Ahora así sería menos la derivada con respecto a X de esto sería 3Z menos 3Z. Eso va con J. X menos 3Z. Y ahora vamos con la K, sería la derivada con respecto a X de esto es Y, por K es Y. Y la derivada así menos la derivada con respecto a Y de XZ que es 0, me queda Y. Es decir, que es el vector 0, X menos 3Z, Y. El vectorial me da ese vector. Ese vector lo voy a evaluar en S. Bien, ese es este plano, ya tengo el plano. ¿Verdad? Ese plano hay que parametrizarlo. O sea, el plano sería así. S, vamos a llamarlo S, o no sé, G, como usted quiera, S, de XY sería el plano XY, coma, y de espejo Z aquí sería 2 menos 2X menos Y. Así. De manera que puedo calcular de S de X sería 1, 0, menos 2, y de S de Y sería 0, 1, menos 1. Y puedo hacer de una vez el producto escalar, el vectorial de esto. O sea, de S de X, vectorial de S de Y. Sería IJK 1, 0, menos 2, 0, 1, menos 1. Y eso me va a dar, vamos a ver,
Para y esto es 0, me queda más 2y. Porque este es negativo, me da negativo. Para j, este es 0, me queda más j. Para acá, me queda más 4. Es decir, 2, 1, 2, 1, 1. Eso es la de S de X con respecto a eso. Punto vectorial. Ahora, el rotacional lo tengo que evaluar en esta. ¿Verdad? Le voy a borrar esto que está acá. Vamos a borrar esta función. La tenemos ya en la grabación y vamos a escribir el rotacional como el rotacional es 0, x menos 3z, y, ¿no? Ok. Si yo lo evalúo en, o sea, vamos a poner por aquí, el rotacional de x de f evaluado en s, que es xy, 2 menos 2x menos y, va a ser igual. La primera coordenada rotacional es 0, la segunda es x menos 3z, o sea, x menos 3 por x. 3 por 2, 6, menos 3 por 2, 6, menos 3y. Y luego la y, que es y. Eso sería 0, x, me queda menos 5x, menos 3y, menos 6, y. ¿Ok? Porque es x menos 3z. ¿Sí está bien? Ok, ese es el rotacional evaluado en S. Lo multiplico escalarmente por 2, 1, 1. Entonces me queda este evaluado en S multiplicado por la derivada de S respecto a X plus derivada de S respecto a Y, me va a dar 0 menos 5X menos 3Y menos 6Y multiplicado por 2, 1, 1. 2 por 0, 0 y esto me queda igual. Menos 5X menos 3Y menos 6 más Y. Va a ser menos 5X menos 2Y menos 6. ¿Ok? Ahora los extremos, ahí es donde tengo que los límites. Para los límites, recordemos que el plano era, vamos a buscar el plano. Aquí está 2x más y más z igual 2. Vamos a ver el plano. Y 2x más y más z igual 2, ¿no? Ese plano evaluado así en el, vamos a poner aquí z, xy. Fíjense que si para x igual 0, y más z igual 2, o sea que busco el 2 por aquí y el 2 por acá y paso mi recta, ¿no? Y más z igual 2. Luego, si y igual 0, me queda 2x más z igual 2. Entonces, para x0, z da 2 y para el z0, x da 1. Entonces, si aquí es el 2, más o menos, por aquí es el 2. Está esto, más o menos la mitad es 1. O sea que viene aquí. Y luego, cuando z es 0, el nuevo y es 2 y x es 1. Esta es la porción del plano. Observe que esta porción del plano hace que x esté entre 0 y 1. Y y va a estar entre 0 y esta recta, que es la recta para x, z igual 0, sería y igual 2 menos 2x. Ahí está. O sea, esta proyección que está aquí, ¿no? La proyección del triángulo que queda en el primer octante proyectado sobre el eje plano XY. Entonces, ¿cómo me queda la integral? La integral me va a quedar de 0 a 1 para x, de 0 a 2 menos 2x para y,
de este producto que me dio menos 5x menos 2y menos 6 de y de x. Ahí está. Hay que evaluar esa integral. Vamos a hacerlo. Simplemente me quedaría la integral de 0 a 1 de esto respecto a y, me queda menos 5x menos 6 por y menos y cuadrado evaluada entre 0 y 2 menos 2x de x. Para 0 da 0, me queda nada más para esto. O sea, me queda la integral de 0 a 1 de menos 5x menos 6 por y, que sería 2 menos 2x menos 2 menos 2x elevado de x. Bien, vamos a reducir esto lo más que podamos. Sería menos 5x por 2 es menos 10x. Menos por menos da más 10x cuadrado. Menos 12 más 12x, ¿no? Menos, esto al cuadrado es 4 más 2 por 2, 4 por 2, 8x menos 4x cuadrado. Bien. Borramos acá. Y nos quedaría, vamos a ver, la integral de 0 a 1, 10x cuadrado menos 4x cuadrado, 6x cuadrado. Bien, para la x tengo, este se fue ya, okay. Menos 10x más 12x son 2x, 2x más 8x son 5x, perdón, 10x, 10x. Menos 12 menos 4 es menos 16 de x. Esta integral me queda, esto sería la integral x, 6x al cubo, perdón, esto sería 2x cubo. Esto sería 5x cuadrado menos 16x. Evaluar entre 0. Para 0 da 0. Me queda nada más evaluar para 1. Para 1 me queda 16 menos 7. Negativo 9. Y ahí lo tengo. Bien. Eso es respecto al teorema de Stokes. Bien. Para la divergencia o teoremas de Gauss, el teorema de Gauss o de la divergencia, vamos a ponerle teorema de Gauss. Teorema de Gauss. O entre paréntesis divergencias. Este teorema de la divergencia cambia una integral de superficie en una integral de volumen. Es decir, hace esto. La integral de f por el vector n no sé, de sigma, porque es una integral de superficie o de área, no sé, sería igual a la integral triple sobre una integral de volumen por, esto sería la divergencia de f de b. Esto se puede escribir también o así. Div f de b, divergencia de f. La divergencia de f es nabla por, nabla por f. Sería, nabla por f, nabla es de x, d de y, d de z, multiplicado por la coordenada x de f de x, la coordenada y de f de y y la coordenada z de f de z. Y entonces me queda la derivada, este producto escalar sería la derivada con respecto a x de f de x más la derivada con respecto a y de fy más la derivada con respecto a z de la coordenada z. Esa es la divergencia. Bien,
Y entonces, bueno, aquí me va a quedar esta suma derivada y esta es una integral de volumen. Bien, vamos a hacer un ejemplo para ver la parte operativa. Es decir, vamos a calcular, por ejemplo, parte operativa sería algo como esto. Vamos a obtener el flujo del campo F. Vamos a obtener el flujo del campo F, que es el campo F de XYZ. Vamos a escribirlo como Y, coma, XY, coma, y menos Z. Bien, F de X, Y, Z igual a eso. A través de la superficie formada por el cilindro, a través de la superficie, la podemos llamar S, no sé, vamos a llamar la superficie S, que es el cilindro, sería X cuadrado menos Y, más Y cuadrado menor o igual a 4. Y el plano, Z igual 0. Ah, y el paraboloide, y vamos a ver, Z igual a X cuadrado más Y cuadrado. Bien, vamos a ver. Esto sería entonces. Lo que tengo que hacer es ver quién es rápidamente la región. Fíjense, usted agarra y en el plano XYZ, el cilindro de X cuadrado más Y cuadrado menor o igual a 4, radio es 2, o sea que busca aquí el 2 y por aquí el 2, y eso le va a dar un cilindro, ¿no? Cilindro que vamos a ver si lo podemos más o menos. Un cilindro que viene así. Por todo el eje. Sí, por todo el eje. El eje de este cilindro es el eje Z. ¿Okay? Pasa por todo el centro. El plano de Z igual a 0 es abajo. Y el paraboloide, Z igual a X cuadrado más Y cuadrado. Bien. Z igual a X cuadrado más Y cuadrado. Cuando X vale 2, y Y vale, entonces Y vale 2. Por ejemplo, ¿dónde cortaría aquí esta línea? 2, 0. 2, 0 me queda Z igual 2. Es decir, que usted busca por aquí Z igual 2 y va a obtener un paraboloide. Un paraboloide es así. ¿Ve? Entonces, ¿qué le interesa a usted? Lo que esto rodea, así. Ya de toda esta parte de arriba se queda con esta parte de abajo. Y lo que a usted le interesa no es el hueco aquí del paraboloide, sino esta parte de afuera. ¿Eh? Es decir, es como un vaso que usted puede agarrar así y el hueco es parabólico. Ok. Bien. Entonces simplemente la integral es sobre ese volumen. La integral dice que esa integral que voy a buscar de Fn de F por M de sigma sobre sigma es la integral del volumen en el dominio de la divergencia.
nabla F, nabla por F de B. Bien. La divergencia, recuerde que es la derivada. Vamos a ver qué es la divergencia. La derivada de cada una respecto a cada una. Es decir, la derivada respecto a X de Y más la derivada respecto a Y de XY más la derivada respecto a Z de menos Z. Y eso me da simplemente, esto es 0, esto es X y esto es menos 1. X menos 1. ¿Bien? Ok, y entonces ese X menos 1 y la integral de volumen, lo que tenemos que ver cuáles son los límites para calcular la integral del volumen. Como este es un sólido regular, yo busco la proyección abajo la proyección es esta. Es decir, que es un círculo, ¿ves? Si ese círculo sería algo así como Y va de menos 2 a 2. Ya va, un segundito. Fíjense, voy a poner las tres integrales de volumen. Ok. La función, la F me dio X menos 1. Entonces, si voy con Z, Z va de 0 arriba, que es este círculo que está aquí, es X cuadrado más Y cuadrado. Sí, simplemente. Y va de el círculo de abajo, o sea que sería de menos, este círculo de abajo es X cuadrado más Y cuadrado igual 4. Entonces sería menos raíz cuadrada de 4 menos X cuadrado a raíz cuadrada de 4 más X cuadrado. Y X queda entre menos 2 y 2. De Y de X. Ahí está. Bien. Esa integral, como se ve, es más fácil hacerla en coordenadas cilíndricas, creo. Vamos a hacer en coordenadas cilíndricas, donde X es R coseno tita, Y es R seno tita, y Z queda como Z. No hay ningún problema. Entonces se nos convierte, fíjense bien. Sí, R es en la proyección abajo del radio. O sea que R va de 0 a 2. Tita es el ángulo que da toda la vuelta, 0 a 2 pi. Y Z va, en este caso, sería de 0 a X cuadrado más Y cuadrado, pero X cuadrado más Y cuadrado es R cuadrado. Bien, entonces me va a quedar la integral de, vamos a ver, la integral de, me va a quedar la integral de 0 a 2 para R, después de 0 a 2 pi para tita y de 0 a R cuadrado para Z, ¿no? Entonces, X menos 1, X sería R coseno tita menos 1 y el diferencial es R de Z de tita de R. Bien. Bien, lo que queda es calcular la integral y más nada. La vamos a calcular rápidamente para culminar con respecto a Z, esto queda por Z evaluada entre así, 0 a 2, 0 a 2 pi y R así, R cuadrado coseno tita menos R multiplicado por Z evaluado entre Z y R cuadrado, de tita de R.
Entonces, para hacer el 0 para R cuadrado me queda R a la 4 coseno. 0 a 2, 0 a 2 pi de R a la 4 coseno theta menos R al cubo. Pues lo multiplico por R cuadrado. Esto va con de theta. Ahora sigo aquí arriba. Sería la integral de 0 a 2. Con respecto a theta, aquí me queda R a la 4 seno de theta para la derivada menos R al cubo theta. Evaluado entre 0 y 2 pi. Observe que para 0, seno de 0 es 0 y theta pues 0 por R es 0. Nada más me queda para 2 pi. Pero seno de 2 pi también es 0. O sea que me queda la integral de 0 a 2 menos 8 pi al cubo. No. Theta se cambia por 2pi menos 2pi R al cubo de R. ¿Verdad? Menos 2pi R al cubo de R. Claro, cuando integro eso respecto a R, esto me queda menos pi R a la 4 sobre 2. Pues 4 pasa entre 2 a 2, evaluada entre 0 y 2. Para 0 da 0 y para 2 me da menos 8 pi. Y eso está. Listo. El signo menos tiene una interpretación física que significa que entra más campo por la superficie del que sale, en el sentido positivo o negativo. ¿Ve? Esa es la idea. Es decir, si usted tiene, no sé, vamos a poner una superficie así. Vamos a poner la hueca, ¿no? Si usted pone el campo va así, entra por aquí. Este sería el vector F y el vector N sería así. ¿Eh? Cuando multiplico F por N es positivo. Pero si el campo viene por aquí entrando y el vector N sería así. N y este sería F para allá. Es decir, que el ángulo es mayor de 90. Entonces aquí este F por N es negativo, por decirle de alguna manera, y F por N aquí es positivo. Si me dio negativo, significa que entra más campo del que sale en la superficie cerrada. Bien. Ok, esperemos que, bueno, por lo menos operativamente podemos medianamente trabajarlo el teorema de Stokes y el teorema de Gauss. Operativamente, en la próxima clase veremos unos ejercicios variados de estos temas para culminar pues y entrar ya en otra cosa. Bueno, por lo pronto, hasta el próximo video.